Buen día, hermanos, Dios le bendiga. Una vez más nos reunimos en la casa del Señor este hermoso domingo que nos regala de poder tener comunión los unos con los otros en su presencia y sobre todo podernos reunir para darle gloria, alabanza a Él. Sé que cada uno de nosotros en esta hermosa mañana dispuestos ya para estar reunidos en la presencia del Señor, nos vamos a poner de pies y vamos a tomar nuestra Biblia y vamos a estar leyendo el Salmo 134. Salmo 134, cántico gradual, dice la parte de arriba antes de empezar el Salmo. Consta solamente de 3 versos. Y este Salmo nos exhorta a que alabemos al Señor, que podamos bendecir su nombre reunido en su congregación en esta hermosa mañana que Él nos ha regalado. Salmo 34, la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Mirad, bendecid a Jehová, vosotros, todos los siervos de Jehová, lo que en la casa de Jehová estáis por la noche, aunque estamos ahora en la mañana. Alzad vuestras manos al santuario y bendecid a Jehová. Desde Sión te bendiga Jehová, el cual ha hecho los cielos y la tierra. Desde aquí donde estamos reunidos, bendecimos al Señor que ha hecho los cielos y la tierra. Oremos. Amante Dios y buen Padre celestial, Señor, gracias te damos en esta mañana, Señor. Gracias por el privilegio que nos da, Señor, de podernos reunir como un pueblo, Señor, y poder llegar a tu presencia para bendecirte, exaltarte y glorificarte, Señor. Esta mañana nos disponemos en tus manos, Señor, y te rogamos que todo lo que vayamos a hacer sea para la gloria de tu nombre, Señor. Recibe, Señor, nuestras ofrendas, Padre. Perdona nuestros pecados, Señor. Ayúdanos, Señor, a poder tener una armonía plena en este día. Reconocer, Señor, que tú eres Dios, que tú fuiste, Señor, quien no hiciste, Señor. Y que tú nos llamas a que podamos habitar en armonía, Señor. Que podamos tener lo que es hermandad, lo que es alegría al escuchar tu palabra y sobre todo que podamos obedecerla. Te rogamos, Señor, que nos permita cantarte en esta mañana. Guíanos en el nombre de Jesús. David no subió al cielo, dice la palabra, pero él mismo el Señor dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra. Revísteme. Es la alabanza el cual vamos a estar iniciando en esta mañana. Vengo a ti, mi buen Señor, me presento tal cual soy, necesito de tu gracia y de tu amor. Al contemplar tu santidad, puedo ver mi condición y veo tu justicia a mi favor. Revísteme de tu santidad, Señor,
de justicia y de verdad, revísteme. Revísteme de pureza, mi Señor, de poder en tu verdad, revísteme. ¿Qué le parece si lo cantamos de pie? Vengo a ti, mi buen. Vamos a cambiar de posición. Me presento tal cual soy, necesito de que esta mañana esta puede ser tu oración. Puedo ver mi condición y veo tu justicia a mi favor. Levanta tu voz y cántala con nosotros. Revísteme de tu santidad, Señor, de justicia y de no cante de decirlo en esta mañana. Revísteme de pureza, mi Señor, de poder en tu verdad, revísteme. Revísteme de tu santidad, Señor. Mi Señor, de poder en tu verdad, vengo a ti, buen Señor, me presento tal cual soy. necesito de tu gracia y de tu amor. Contemplar tu santidad, puedo ver mi condición Y veo tu justicia a mi favor. Revísteme de tu santidad, Señor, de justicia y de verdad, revísteme. Revísteme de pureza, mi Señor, de poder en tu verdad, revísteme. Revísteme de tu santidad, Señor, de justicia y de verdad, revísteme. Revísteme de pureza, mi Señor, de poder en tu verdad, revísteme. Amén. En la cruz, yo primero vi la luz, me hirió el pecado. La cruz, aquel lugar donde el Señor venció, aquel lugar donde Él exhibió triunfante sobre principados, sobre potestades, sobre todo lo que reinaba y adverso a Él en esa oportunidad. En la cruz, yo primero vi la luz y las manchas de mi alma yo la vi. Fue allí por fe yo vi a Jesús y siempre feliz con Él
en la cruz, en la cruz, en la cruz, lo primero, y las manchas de mi alma, fue allí por fe, yo vi a Jesús y siempre feliz con él ser. Levanta la voz en la cruz, en la cruz. Lo primero, y las manchas de mi alma yo la ve. Fue allí por yo vi a Jesús y siempre feliz con él sé. Una vez más en la cruz, en la cruz, lo primero, y las manchas de mi alma yo la ve. Fue allí, yo vi a Jesús y siempre feliz con él seré. Me hirió el pecado, fui a Jesús, mostréle mi dolor. Perdido errante, errante vi su luz, en mi joven su amor. En la cruz, en la cruz, lo primero, vi la luz y las manchas de mi alma. Fue allí, por fe a Jesús, siempre feliz con él. Él no dejó su promesa, aunque él se fue solo. no estoy Mando al consolador, Divino Espíritu, divino espíritu, y tú que hoy me da perfecto amor. A una voz en la cruz, en la cruz, lo primero, y las manchas de mi alma, fue allí. A Jesús, feliz con él. Una vez más en la cruz, y las manchas de mi fue allí. Yo vi a Jesús y siempre feliz con él ser. Y siempre feliz con él ser. Y siempre feliz con él ser. En la cruz, en cada una de las palabras que podemos leer de nuestra Biblia, que es la palabra de Dios, encontramos la existencia de que Él vive y que hoy está a la diestra del Padre. Y así podemos bendecir, exaltar y glorificar su nombre. Cantemos. Dios envió a su Hijo Cristo, Él es salud, paz y perdón.
yo sé yo sé que el futuro es tuyo. La vida vale más y más. solo por él. Yo sé que un día el río cruzaré con el dolor, batallaré leal de la vida, triunfando indigna, veré gloriosa luz, veré el Rey. Porque él vive Él vive, mañana. Él vive, no hay temor, porque yo sé, oh yo sé, que el futuro es tuyo. La vida vale más y más, solo por Él vive, porque Él vive, porque Él vive. Oh sí, no hay temor, porque yo sé, oh yo sé, que el futuro es tuyo. La vida vale más y más, solo por Él. La vida vale más y más, solo por Él. Dice Él en su palabra que sin Él nada podemos hacer. Que en Él estamos completos. Que Él es la fuente de vida. Él es el manantial de agua viva. Él es el pan de vida para cada uno de nosotros. Gracias te damos, Señor, porque nos ha permitido, Señor, dar de lo que tú nos has dado, Señor. Bendice a cada uno de mis hermanos en esta mañana. Te rogamos, Señor, que tu bendición continúe sobre tu pueblo, en el nombre de Jesús. Nuestra hermana Catalina tiene una oportunidad y luego sigue Iraida. El Día Nacional de la Biblia. De acuerdo a la Ley 208-84, consagra el 26, el 27 de septiembre como Día Nacional de la Biblia. Esta ley fue promulgada por David Costo, miembro de la Iglesia Evangélica Dominicana de aquí de San Pedro de Macorís, diputado de aquel entonces, y una ley que fue aprobada a unanimidad por los diputados de aquel entonces. Hoy vamos a hablar de la Biblia. Del griego, la palabra del original sería que significa conjunto de libros. Más tarde, en el latín, con el artículo ya a la Biblia, como nosotros conocemos hoy, entonces se podría definir la Biblia de tres maneras. Escuchamos definir la palabra de Dios. Número uno, como nosotros decimos, la palabra de Dios, conjunto de reglas y leyes que rigen la fe cristiana y judía, o sea, la Biblia. Otros definen la Biblia como el libro que va desde el inicio del mundo hasta el fin de los siglos, equivalente a decir de Génesis hasta Apocalipsis. Bien, como es muy buen conocido por nosotros como cristianos, la Biblia se divide en dos partes: Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento originalmente fue escrito en hebreo y arameo. El Antiguo Testamento consta de 39 libros, divididos en Pentateuco, libros históricos, profetas mayores, profetas menores, libros sapiensales o poéticos, de sabiduría también se le llaman. El Nuevo Testamento es dividido en 27 libros. Estos en Evangelio, libro histórico, cartas generales,
cartas paulinas, y profético, el muy bien conocido Apocalipsis. La Biblia que nosotros portamos no siempre fue como lo que nosotros tenemos hoy. Los antiguos pues tuvieron rollos. La Biblia pues se originó en rollos escritos de papiro. Papiro es una planta que se extraían, se fabricaban estos rollos, y de esa manera pues se escribían en ellos manuscritos, también en pieles de animales. Los escribas tenían la función de ir transcribiendo estas profecías, o sea, la palabra de Dios, de libro a libro, para conservarla. Eran conservadas en los templos, eran guardados. Ustedes recuerdan algunas palabras donde se conoce como rollo. En el caso de cuando se le dio a Jesús, en el Lucas, leemos Lucas 42, versículo 20, leemos que se le dieron los rollos, entregó el rollo, haciendo alusión a que se le entregó la Biblia, la palabra de Dios, lo que en ese momento había, o sea, eran un libro. Luego, cuando se inventa la imprenta, ya por el 1500 ahí, con Juan Gutenberg, se imprime la Biblia, se recopilan esos rollos y se hace la Biblia, o sea, el libro que nosotros tenemos. Habíamos dicho en su lengua original que el Antiguo Testamento había sido en hebreo y el Nuevo en griego. Esta recopilación de estos libros, no siempre la Biblia estuvo con versículos y capítulos como la tenemos hoy. No estaba en capítulos y versículos. Más tarde luego se ordena en capítulos y versículos para poder ser citada, para mejores estudios. Pues entonces se ordena la Biblia en capítulos y versículos. Hoy, esto todo fue la Biblia ayer. Hoy nosotros contamos con lo que son revisiones y versiones de la Biblia y traducciones. Al decir que fue escrita en idiomas originales, como el griego y el hebreo, pues todo lo que no sea griego y hebreo pasa a ser una traducción de la Biblia. Al ser un libro tan valioso, ha sido traducido en varios idiomas. Hoy nosotros podemos tener nuestra Biblia en el idioma nuestro. La primera Biblia traducida al español es la Biblia Reina Valera. Por eso es tan apreciada y es la más utilizada. Algunas personas sienten que no están leyendo la Biblia cuando no está en Reina Valera. La versión Reina Valera fue la primera traducida en el español. Su nombre, Reina Valera, viene de su traductor y corrector, Casidoro de Reina y Cipriano Valera. La unión de estos dos apellidos es lo que hace que se llame Reina Valera, pero no es la única versión. O sea, una traducción es cuando se lleva la Biblia de un idioma a otro. También tenemos lo que es una versión, que es cuando se trata de un manuscrito a la Biblia, o se traduce de una Biblia que ya está escrita en un idioma hacia otro. Esto puede ser también dentro de una versión. Y una revisión es cuando esa misma versión se va revisando. ¿Por qué revisarla? Porque se adapta al idioma, a los cambios que tiene el lenguaje. Por ejemplo, nosotros tenemos la Reina Valera, que decíamos que es en español, la primera en español, y en la actualidad tenemos Reina Valera 1909. Tenemos Reina Valera 1960, quizás cada uno de ustedes ha tenido una en sus manos. Tenemos Reina Valera 1995, Reina Valera 2000, Reina Valera 2015 y Reina Valera contemporánea. Estas son revisiones, o sea, cuando una misma versión pues va revisando y adaptando. Hay versículos, por ejemplo, en la 1909, que cuando se refiere a joven, encontramos que dice palabras como mancebo. Esta palabra, al caer en desuso, pues es sustituida por un lenguaje más actualizado. Hay medidas que, por ejemplo, en el relato hacia Emaús, encontramos que se dice que daba a tanto estadio. Esta medida de longitud
está en decadencia. Entonces, en una versión, Reina Valera moderna, encontramos que nos dice, estaba, por ejemplo, en el relato de Maús, que cité como ejemplo, nos dice, estaba a 11 kilómetros. ¿Por qué? Porque hoy nosotros medimos en kilómetros. Cuando nos hablan de estadio, pensamos quizás en un lugar que se juega de deporte, así por el estilo. Entonces, hoy tenemos varias versiones. Decíamos que originalmente la Biblia fue escrita por alrededor de 40 escritores, y dentro de ella tenemos todavía 3 libros que no conocemos sus escritores. Por ejemplo, el libro de Segundo de Samuel, el libro de Job y Hebreos. Estos libros, aún sus escritores, pues no lo conocemos. Posiblemente vamos a partir sin saber quiénes son, pero gloria a Dios que están ahí. Dentro de las versiones más conocidas, tenemos la Dios habla hoy, Reina Valera 60, muy conocida, la Nueva Versión Internacional, por sus siglas NBI, la Nueva Traducción Viviente, NTV, la Biblia al Día, entre otras, pero es la Biblia de las Américas. Estas son las más conocidas. Hay otras más, como el caso de la Kadosh y todas esas, pero estas son las más conocidas dentro de los cristianos. Hablamos de una Biblia de 66 libros, pero también está la Biblia que contiene los libros deuterocanónicos. Hay varios libros deuterocanónicos, pero son 6 que pasaron en el canon católico, y entonces estas Biblias pasan a tener 72 libros. Estos libros básicamente son históricos, a excepción del de Eclesiástico, que entra dentro de los sapiensales. Dentro de las versiones y revisiones, dentro de las versiones, hay algunas que sencillamente se consideran como parafrasis. Hay otras que se consideran como lenguaje popular y otras conservan el lenguaje tradicional. La que tienen el lenguaje popular se ha escrito con la intención de que las personas puedan comprender mucho más las Sagradas Escrituras. Pero, a resumida cuenta, nosotros hoy damos gracias a Dios por este Día Nacional de la Biblia. Y le animo, hermanos y hermanas, a que ustedes hoy y mañana y los días que nos restan de vida, agradezcan a Dios que somos la generación que nos tocó tener una Biblia en nuestras manos. Muchas personas tan ricas como Salomón no pudieron tener una Biblia entera. Tampoco se había escrito para su tiempo, pero solo tenían rollos. Hoy nosotros tenemos la Biblia, damos gracias por ella, y además de dar gracias por ella, también que podamos leerla y pedir al Señor que ilumine nuestras vidas para que no seamos oidores olvidadizos, sino más bien hacedores de ella. Dios les bendiga. Buen día. Ahora vamos a ver algunas curiosidades sobre la Biblia. La Biblia tiene 66 libros, 1.188 capítulos y 31.187 versículos. El Salmos es el libro más largo, con 150 capítulos, y Segunda de Juan es el más corto, con solo 13 versículos. El versículo más corto, el versículo más largo es Esther 8:9, con 80 palabras. Y el más corto es Éxodo 20:13, con solo 9 letras. El capítulo más corto es el Salmo 117, con solo 2 versículos. Y en estos versículos se manda a todos los pueblos a alabar a Dios por su misericordia y su fidelidad. Y el capítulo más largo es el Salmo 119, con 176 versículos, donde se muestra en cada uno el efecto que la palabra de Dios tiene en la vida del Hijo de Dios, mostrando así la importancia de la palabra de Dios. Génesis 16:16 tiene 16 palabras.
Así, hay otros 13 versículos que también tienen el mismo número en el capítulo, en el versículo y la cantidad de palabras, como son Génesis 30:30, tiene 30 palabras, Deuteronomio 29:29, Segunda de Reyes 16:16, Job 10:10, Isaías 28:28, Mateo 20:20, Marcos 10:10, Lucas 22:22, Hechos 8:8, Hechos 24:24, Romanos 12:12, 16:16 y Apocalipsis 18:18. Todos estos conteos son en la Reina Valera del 60. El libro de Isaías está organizado como la Biblia. Tiene 66 capítulos y la Biblia tiene 66 libros. Los primeros 39 versículos hablan de la historia pasada de Israel. Y la Biblia tiene el Antiguo Testamento con 39 capítulos, libros. Y los últimos 27 capítulos hablan de las promesas futuras, así como el Nuevo Testamento, que habla de Cristo y la esperanza futura del creyente, con 27 libros. La Biblia es el único libro que está vivo. Y eso lo podemos leer literalmente en Hebreos 4:12, que dice que la palabra de Dios es viva y eficaz. Además, es más cortante que toda espada de dos filos y discierne el alma y los pensamientos y las intenciones del corazón. Ningún otro libro en el mundo puede cambiar la vida para la eternidad como lo hace la Biblia. Por eso damos gloria a Dios por su palabra. Gloria a Dios. Su palabra, la que transforma, la que limpia, la que purifica. Así que en esta hermosa mañana vamos a escuchar la palabra de Dios. Preparemos nuestros corazones para escuchar la palabra de Dios. En totalidad a ti rindo alma y corazón. No tengo nada más que dar. Tómalo, mi buen Señor. Que esta mañana pueda ser tu ofrenda. En totalidad a ti rindo alma y corazón. ¿Estás dispuesto a escuchar su palabra en esta mañana? No tengo nada más que dar. Tómalo, mi buen Señor. Tómalo, mi buen Señor. Levanta tu voz y ofrécele tu ofrenda en esta mañana. Tómame en tus brazos, Cristo. Toma mi vida en tus manos y haz de mí lo que tú quieras. Tómame y aquí alma y corazón. Rindo alma y corazón. No tengo nada más que dar, Señor. No tengo nada más que dar. Sola esta es mi ofrenda.
Una vez más, en totalidad a ti. En totalidad a ti. Rindo alma y corazón. No tengo nada más que dar. Tómalo, mi buen Señor. Tómame en tus brazos, Cristo. Allí encuentro paz. Allí encuentro seguridad, Señor. Allí encuentro protección. Allí encuentro satisfacción, Señor. Por eso vengo delante de ti, Señor. Aquí estoy. Tómame en tu brazo, Cristo. Toma mi vida en tus manos y haz de mí lo que tú quieras. Tómame, que aquí estoy. Tómame, que aquí estoy. Tómame, que aquí estoy. En tu presencia, Señor, estamos en esta hermosa mañana, Padre. Te rogamos, Señor, que tu palabra, Señor, en esta mañana pueda ser expuesta y que nuestros corazones, Señor, la pueda recibir en el nombre de Jesús. Estaba mirando algunas cosas también interesantes con relación a la Biblia. Usted sabía que el segundo libro más vendido en el mundo es el libro de Don Quijote de la Mancha. Y ese libro tiene el récord de 500 millones de copias vendidas. Eso es mucho cuando viene a hablarse de un libro. El libro de Don Quijote de la Mancha. 500 millones de copias vendidas. Está entre el primer libro más vendido, pero de manera oficial, pero como la Biblia tiene mucha copia que se regala de las Escrituras y no está registrado todo, pero por lo menos la Biblia, que es el libro que sustenta el número más grande de copia vendida, supera los 5,000 millones de copias. Don Quijote 500, la Biblia 5,000 millones de copias. Estamos seguros que eso habrá algunos 2,000 millones más que se ha hecho para expandir gratuitamente, que no ha sido registrado, de otro que no ha sido vendido. Damos gracias a Dios en este día por su palabra. Cuando pensamos aquí en nuestro país, en el Día de la Biblia, pero sugerencia de la hermana Catalina que lleve esto al Congreso para que quizás se haga una modificación. Porque la gente ya cuando piensa en el Día de la Biblia, nada más piensa, hoy es el día de ese libro, ¿no, verdad? Lo identifica más con el día del libro de la Biblia. Quizás lo que podía darle un poquito más de esencia sería, hoy es el día de la palabra de Dios. Uno no hace la conexión, nada más piensa en un libro. Hoy es día de la Biblia, hoy es día de la Biblia, o se puede decir la Biblia, que es la palabra de Dios. Entonces, hablando de esto, para nosotros en nuestro tiempo, no es la palabra de Dios no es
ese gran negocio para nosotros, no es de esa gran importancia para nosotros la palabra de Dios. De hecho, pensaba ahorita de manera tan ligera que a veces aún nosotros leemos, vamos a leer la Biblia, póngase de pie, leemos 2 capítulos ya, y piense, hermano, no hay realmente esa importancia, no hay realmente esa intención, no hay realmente ni siquiera cuando estamos leyendo nosotros los cristianos la santa palabra de Dios, vamos a leer la Biblia, hermano, vamos a ver qué Dios tiene que decirnos a nosotros por su palabra. Es como vamos a llenar este requisito, ¿no, verdad? En el culto hay que leer la Biblia, hay que llenar este requisito. Vamos a en esta mañana ir a Timoteo, segunda de Timoteo. En esta mañana voy a ser breve, como todos los domingos, ¿no, verdad? Segunda de Timoteo capítulo 3, un pasaje bastante conocido. Segunda de Timoteo capítulo 3, versículo 16. Bienvenido para nuestro hermano Rey y su esposa Chanel, que están por aquí. ¿Todo bien, Rey? ¿Seguro? Si Rey dice que todo está bien, usted le pueden creer, hermano. Estamos en la palabra de Dios, ¿no, verdad? No dejemos que nada nos distraiga. 3, versículo 16. Dice de esta manera: todas las escrituras es inspirada por ¿quién? Dios. ¿Y es útil para qué? ¿Para qué más? ¿Para qué más? ¿Para qué más? En justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amén. Oremos. Gracias te damos, Señor, en esta mañana. Gracias por tu palabra. Gracias que hoy tenemos la oportunidad nuevamente de venir delante de tu santa palabra, Señor. Permite que hoy podamos meditar, Señor, sobre este libro que tú has dejado a tu pueblo, a tu iglesia, al mundo, a toda la raza humana ha sido dejada este libro. Señor, pero quienes realmente necesitan invertir tiempo, necesitamos invertir nuestra vida en Él, somos aquellos que te conocemos, Padre. Tenemos el Espíritu Santo, el cual alumbra nuestro entendimiento para poder entender las verdades que hay en ella. Y solamente el Espíritu Santo nos da la capacidad de poder entender los misterios que hay detrás de este libro. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, en esta mañana vamos a hablar brevemente sobre lo que es la palabra de Dios. Al entender, hermanos, que cuando estamos hablando de la Biblia, no solamente estamos hablando de un libro, sino más bien estamos hablando de la palabra de Dios. Este pasaje en sí nos afirma esto que estamos hablando. Todas las escrituras es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir en justicia, y el propósito a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Primero vemos en este pasaje que se nos dice la fuente de lo que es la Biblia, de lo que es las escrituras, cuando el primer frase dice, todas las escrituras es inspirada por Dios. Esto nos da a nosotros la fuente de lo que es esta Biblia, que todas estas escrituras, que todas estas palabras tienen su base y su fuente en Dios. Que la Biblia es la palabra de Dios, que la Biblia Dios la ha inspirado, que la Biblia al final el autor principal es nuestro Dios. La fuente de la palabra de la Biblia, es Dios. La fuente de este libro es
Dios, como dice este pasaje, porque todas han sido inspiradas por Dios. Cuando usted agarra la Biblia, usted tiene entonces el libro que le ha sido soplado, que le ha sido dado, que le ha sido inspirado, que ha sido escrito, que ha sido el autor final es nuestro Dios. Y este mismo pasaje entonces nos dice la utilidad de la Biblia, que es útil para enseñar, que es útil para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, y al final nos da, nos dice el propósito a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Para toda buena obra. Esta es la finalidad de este libro. Pero vamos a ver mayormente algunas otras cosas importantes con relación a la palabra de Dios. Lo que Dios dice en sí mismo de su palabra. Vamos a ver el Salmo 138. Salmo 138. Salmo 138, versículo 2, dice así: me postraré hacia tu santo templo, te alabaré, tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad. La última parte queremos ver: porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. El salmista dice que va a alabar a Jehová por diferentes razones, pero aquí en esta última parte dice porque Dios ha engrandecido su nombre. Dos cosas: Dios ha engrandecido su nombre, Dios siempre ha engrandecido a su nombre, pero también Él ha engrandecido su palabra. O sea, hermanos, que ante los ojos de Dios, su palabra, la Biblia, tiene una determinación, una alta descripción, una valoración bastante grande. Dios da a su palabra, Él la ha puesto en alto. Has engrandecido tu nombre, Dios ha engrandecido su nombre y ha puesto su palabra sobre todas las cosas. Entonces, nosotros tenemos que saber eso, nosotros tenemos que entender que Dios ha puesto su palabra y la ha engrandecido, y por lo tanto debemos nosotros también considerar su palabra y engrandecerla. Sabemos también que la Biblia, la palabra de Dios, es alimento para nuestra vida. Jesús dijo: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Dónde se encuentra ese pasaje? La Biblia, ¿no, verdad? ¿Dónde se encuentra ese pasaje? Mateo 4:4, ¿no, verdad? No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Vaya primera de Pedro, capítulo 2, versículo 2. Esta parte es algo que usted se sabe, pero vamos a ver qué quiere decir más, aparte de que la palabra de Dios es alimento para nosotros. Segunda de Pedro 2, primera de Pedro, perdón. Versículo 2. Capítulo 2. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para la salvación. La Biblia, la palabra de Dios, es alimento para nosotros. Y nos está diciendo que como un niño desea la leche, un niño recién nacido, así nosotros debemos desear la palabra de Dios. Así debemos buscar la palabra de Dios. Así debemos ingerir la palabra de Dios. Ahora, la diferencia es que los niños recién nacidos automáticamente nacen con hambre, con ese anhelo y con ese deseo de ellos beber la leche materna de su madre o la que le den. Ellos tienen ya eso en sí. Nosotros los cristianos tenemos que, a diferencia de un niño, al igual que los alimentos, ya después que usted es adulto, hay varias cosas que cambian, ¿no, verdad?
usted debe comer porque le da hambre. Esa naturaleza le dice, yo tengo que comer porque tengo hambre. Pero ya pasa un tiempo donde no tengo hambre, se me fue el apetito, pero ya al usted ser una persona mayor entiende, aunque yo no tenga hambre, yo debo comer porque es importante para mí ingerir alimento, para yo mantenerme vivo, para tener energía, tengo que comer de toda manera. Entonces, cuando pensamos en la palabra de Dios, debemos desearla como niños recién nacidos que desean la leche, pero aun cuando no tenga deseo, un cristiano responsable, un cristiano maduro, un cristiano que ya entiende a lo que tiene que hacer, aunque usted no sienta leer la palabra de Dios, usted tiene que saber, este libro yo tengo que comerlo todos los días, tenga deseo ahora o no tenga deseo, va a ser mi comida diaria. Y ahí está quizás una diferencia marcada, donde se nos dice que la Biblia, la palabra de Dios es alimento para nosotros y que debemos desearla como niños recién nacidos, su palabra, aun cuando no deseemos o no tengamos deseo ya en nuestra etapa de adultos espiritual, debemos buscar la palabra de Dios. La Biblia también es la palabra de Dios que es verdad. La palabra de Dios que es verdad. Y vamos a ver esto en el libro de San Juan. San Juan capítulo 18, versículo 33. San Juan conversación de Jesús con Pilato, San Juan 18, 33. Entonces Pilato volvió a entrar en el pretérito, llamó a Jesús y le dijo, ¿eres tú rey de los judíos? Respondió y dice, ¿dices tú esto de ti mismo y no o te lo ha dicho otro? Pilato respondió, le dijo, yo no soy judío, tu nación, los principales sacerdotes me ha entregado a mí para que, ¿qué has hecho? Respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis siervos pelearían para que yo no fuese entregado a los judíos. Pero mi reino no es de este mundo. Le dijo entonces Pilato, luego, ¿tú eres rey? Respondió Jesús, le dijo, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y he venido al mundo para dar testimonio de la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Le dijo Pilato, ¿qué es la verdad? La palabra de Dios es la verdad. Ahora, cuando hablamos de la verdad, ¿a qué nos referimos? Que la Biblia es la verdad. Miren, existe lo que es la verdad absoluta y la verdad relativa. ¿Cuáles son estas dos verdades? Verdad absoluta y verdad relativa. La verdad relativa es más o menos la apreciación que yo puedo tener de una cosa y que para mí eso es una verdad. Pero esta verdad puede cambiar en cualquier momento determinado. Un ejemplo que nos puede ayudar a entender esto es con relación al coronavirus. Llega el coronavirus y hay muchos conceptos de cómo se contamina, de cómo prevenirlo, de cómo hacer eso. Y al principio se nos decía ciertas cosas que no debían hacer. Mire, usted tiene que lavar toda la fruta, tiene que lavar el botellón de agua, tiene que lavar el manubrio de su casa, tiene que bañarse, tiene que dejar la ropa afuera, todas esas cosas. Y nosotros lo hacíamos entendiendo que era esa verdad. Ahora esa verdad ha cambiado. Ya nos han dicho que no hay que lavar todos los vegetales, que no necesariamente tiene que lavarse la ropa si usted no está expuesta. Esa era una verdad que cambió. Entonces era una verdad relativa, ¿no verdad? A veces yo puedo tener una creencia, por ejemplo, con relación a algo. Hay quienes piensan que el sereno hace daño. Si usted sale en la noche y tiene gripe y tomó sereno, se va a empeorar. Esa es una verdad relativa. Otra persona en otros lugares ni siquiera han escuchado de que existe el sereno. Otra persona no cree en el sereno. Los jóvenes mayormente van rompiendo toda la barrera que los viejos tenían tenemos, ¿no verdad? Y después nos vamos dando cuenta, pero mira, fulano hizo esto y no le pasó nada. Pero todavía muchas veces esas verdades continúan en nosotros. Yo no voy a salir porque el sereno, y esa es una verdad suya,
pero es una verdad relativa. Para otra persona no es de esa manera. En relación a la religión, nosotros creemos en nuestro Dios y todo, pero para otra persona dicen, bueno, tú crees que tu Dios te salva, esa es tu verdad. Mi verdad es otra, mi verdad es que yo dependo de mi trabajo, mi dinero, y ven entonces ellos esto como una verdad relativa. ¿Qué es una verdad absoluta? Una verdad absoluta es algo que es verdad y que nada, ni nadie, ni ninguna circunstancia puede hacer cambiar esa verdad que es absoluta. Tenemos el sol, y ahí está el sol, esa es una verdad absoluta, eso no puede nadie cambiarlo. Alguien puede tener un pensamiento diferente, sí, pero no podemos cambiar la realidad de que hay un sol que emana sobre nuestro mundo y sobre nuestro universo. Esta es una verdad absoluta. Cuando decimos entonces que la Biblia es verdad, que la Biblia es la verdad, la Biblia no solamente es la verdad, sino la Biblia es la verdad absoluta. ¿Qué quiere decir esto? Que este libro, libro sagrado, contiene la verdad de Dios y la verdad, como Jesús le dijo que Él es la verdad. Jesús dijo, yo soy la verdad y la vida. Jesús está diciendo, mira, yo estoy por encima de todo, todo lo demás está sujeto a lo que es Jesucristo, que es su verdad. Todo lo demás en nuestro mundo está sujeto a lo que Dios ha declarado en su palabra. Ningún otro ser o libro puede cambiar o va a superar la veracidad de la palabra de Dios o la autentificación de la palabra de Dios, porque este libro contiene la verdad de Dios. Y cuando, por ejemplo, Dios dice que cree en el Señor Jesucristo y será salvo, la Biblia dijo, escrito 2000 años atrás, esta verdad ya no va a ser cambiada ni va a ser cambiada. Esta verdad continuará por todas las edades para que aquellos que crean en Jesucristo como Señor y Salvador personal van a ser salvos. Entonces, si la Biblia fuera una verdad relativa, fueran a cambiar. Bueno, antes decían, hace 2000 años fue que decía la Biblia que el que creyera en Jesucristo iba a ser salvo. Hoy hay que creer en Jesucristo, pero no solamente hay que creer en la Virgen, o hay que pagar dinero y cosas. Eso sería entonces que la Biblia sea una verdad relativa. La Biblia, hermanos, es una verdad absoluta, es la verdad absoluta de Dios. Cuando Dios imprimió su verdad o su palabra en este libro, esta es y va a permanecer siendo la verdad por todas las generaciones. ¿Vendrán ataques en contra de esa veracidad? Sí, habrán personas que van a atentar a su mente con relación a la veracidad de la palabra de Dios, así, pero el conocimiento que nosotros tengamos de su palabra nos ayudará a nosotros a permanecer y a entender y a saber de que la Biblia es la palabra de Dios y que ella no solamente es la palabra de Dios, sino es la palabra verdad absoluta de nuestro Dios. También tenemos, hermanos, que la palabra de Dios, la Biblia, la palabra de Dios es pura. Vamos a ver qué dice el Salmo 12, versículo 6. Salmo 12, versículo 6. Salmo 12, versículo 6 dice con relación a la Biblia, la palabra de Jehová son palabras limpias, como plata refinada en horno de tierra, purificada ¿cuántas veces? Purificada 7 veces. Salmo 119, versículo 140. Salmo 119, versículo 140. Salmo 119, versículo 140. Sumamente pura es tu palabra y la ama tu siervo. La palabra de Dios es pura. ¿Qué es algo puro? Es algo que no tiene
nada dañino, algo que no tiene nada sucio, algo que no tiene ningún tipo de desperdicio. Dice el pasaje en el libro de los Salmos que la palabra de Dios ha sido purificada 7 veces. En la Biblia el número 7 representa la perfección. Y entonces al decirnos que su palabra es pura, es que podemos entrar y venir a la palabra de Dios sin miedo, sin temor. Así como usted agarra un vaso, una botellita de agua y se la invita para beberla sin miedo, sin temor, porque usted sabe que esa agua ha sido purificada. Usted sabe que la maleza que había en el agua fue retirada y de esta misma manera usted ingiere esta agua. Así debemos nosotros tener la seguridad y confianza al nosotros estar en su palabra, de que su palabra son puras, de que su palabra no ha sido alteradas. Las verdades doctrinales de la palabra de Dios no han sido alteradas. Por supuesto, ha visto mucha alteración o intento de alteración de la palabra de Dios. Muchísimas versiones que han sacado algunas sectas han puesto ellos sus propios intereses y lo que ellos quieren y han extraído, pero la palabra de Dios en sí, de manera original, pues no ha sido alterada. La palabra de Dios también es fuente de gozo. La palabra de Dios es fuente de gozo. Vamos al Salmo 119. Salmo 119, versículo 14. Dice la palabra de Dios de esta manera. Salmo 119, versículo 14. Me he gozado en el camino de tus mandamientos más que de toda riqueza, dice esta palabra. La palabra de Dios es fuente de gozo. Ahora, vamos a hablar claro, ¿no? Dice que la palabra de Dios es fuente de gozo. Esta fuente de gozo que dice que es la palabra de Dios, no es un gozo que va a surgir así por nada más. Es un gozo que usted puede y va a encontrar en la palabra de Dios cuando usted dedica tiempo, cuando usted pone su enfoque, pone su atención en lo que es la palabra de Dios. Pero el mundo, y aún la iglesia en nuestro tiempo, tenemos muchos enfoques que no es la palabra de Dios. Tenemos mucha preocupación, tenemos mucha inquietud, tenemos muchas prioridades que no es la palabra de Dios. Y esto entonces no hace que nosotros encontremos deleite en su palabra. Hace unos días, mirando un periódico nacional que miro siempre, veo algunos titulares que salen siempre hablando de un, ¿cómo se llama? Un artista urbano, Vaqueró y Montse La Para, así que se llama. Y decía, no recuerdo las cosas que decía, pero Montse La Para dijo esto, fulano dijo esto. Y yo, curioso, pero decir, no me gusta meterme en esos mundos porque ni siquiera abrirlo para leerlo, porque siento que yo estoy apoyando toda la sinvergüenzura que hacen esos tipos de gente. Pero los titulares los sigo viendo y yo tengo la curiosidad, ¿qué es esto? ¿De qué están hablando? Estaba un día escuchando la radio y un analista estaba diciendo de que estos muchachos hay que ponerle atención, porque mira, el lápiz creo que dijo, le estaban pidiendo que responda y él dijo, cuando yo tenga 1 millón de comentarios yo voy a responder. Y la gente le dio el 1 millón de comentarios. Algunos de ustedes han escuchado todo esto. Era un revolú aquí en República Dominicana con eso, ¿no, verdad? Le dieron el 1 millón de comentarios para que él pueda responder. Y yo sentía más curiosidad por eso, pero no quería verlo. Pero una cosa, como pastor, hay cosas que hay que hacer. El pastor necesita ser una persona informada,
y nada tiene de malo el que el pastor sea informado para saber cuáles son las actualidades. Déjeme ver de qué se trata eso. Yo tenía idea de qué se estaba tratando eso. Escucho por, creo que no más de 30 segundos, escucho una de las respuestas de uno de ellos y tuve que apagarlo. Y dije, y este es el disparate que la gente se está volviendo loco. Después escuché un titular, o vi un titular que salió en el periódico. Escucha el titular. Se filtra la respuesta del lápiz para el Monse y crea un avispero. Se filtró la respuesta que él estaba preparando para responderle al otro y en República Dominicana se creó un avispero. ¿Qué quiere decir eso? Que de la misma manera cuando las moscas encuentran un animal podrido o encuentran estiércol en un lugar que todas se juntan ahí para comer el estiércol y la pudredumbre, asimismo la sociedad, especialmente los jóvenes, ante todo eso disparate, ante toda esa podredumbre que hablan estos artistas urbanos, así estaban ellos inclinados, así estaban ellos hambrientos, deseosos, porque eso es lo que escucha nuestra juventud, toda esa plaguería que hablan estos artistas. Pero no existe esa pasión, ese anhelo nuestro por la palabra de Dios. No he escuchado yo, se filtró el bosquejo del pastor Miguel Núñez y ha creado... Hay uno ahí mirándolo por lo menos. Se filtró el bosquejo del mensaje del pastor fulano de tal. Y están todos los cristianos ahí. Sí, quizás los disparates que está diciendo un loco por ahí. ¿Usted sabe quién es? Que lo que habla es nada más disparate. Ese sí tiene muchos seguidores. Hablando puro disparate. Y tiene muchos cristianos siguiendo todo estos disparates que están hablando y creando, hablando todas las porquerías. Mientras más disparate habla, más seguidores tienen. Hermanos, esto debería crear en nosotros no sé qué. Y usted sabe de quién yo estoy hablando, ¿no? Y usted sabe lo que la gente está escuchando por ahí. No así hacia la palabra de Dios. No así, wow, tenemos un predicador que cuando sube en las redes sociales está predicando la palabra de Dios, la gente está temblando, la gente está hambriento, la gente está deseoso. Pastor, siga exponiéndonos la verdad de la palabra de Dios, ellas que son santas para nosotros, ellas que son puras para nosotros, ellas la cual voy a desfallecer si no la leo, si no la escucho. Dice que la palabra de Dios es nuestro deleite, pero ese deleite no es así. Nosotros tenemos que producir este deleite, tenemos que ir a su palabra. Aviva mi entendimiento, abre mi corazón para que yo pueda entender tu palabra, para que yo pueda ver las maravillas que hay en ella. El versículo 77 del Salmo 119, venga a mí tu misericordia para que viva, porque en tu ley está mi delicia. En tu ley está mi delicia. Miren, le voy a decir algo, le voy a dar un ejemplo mío. Una de las cosas, yo no soy adicto al teléfono, no me considero que soy adicto, pero sí quiero, miro el teléfono y cosas, las redes y todas las cosas, y siempre quiero compararla con a veces la confronto con mi relación con Dios, con mi devoción con Dios. Mira, la cosa que yo hice es que cuando yo voy a sacar mi teléfono, una práctica que hice para que no quiero que nunca este teléfono se ponga entre yo y Dios. Cuando yo voy a sacar mi teléfono para mirar, no tengo ninguna red social, pero yo voy a mirar YouTube o algo, antes de hacerlo, digo un versículo de memoria. Antes de yo abrirlo para esto, tengo que decir un versículo de memoria, o tengo que orar, o tengo que darle gracias a Dios por algo. Y esto simplemente para que pueda yo mantener un balance en lo que es
tanto tiempo que invertimos en nuestro teléfono, con la cabeza allá metida. Mira, el tiempo que usted pasa, y nosotros pasamos en nuestro teléfono, es el tiempo que los judíos pasaban o pasan en las Escrituras. Pero ahora hay cosas que son más importantes, ¿no, verdad? Bien, finalmente, estamos ya terminando. La palabra de Dios, entonces, debe ser nuestro deleite. La palabra de Dios debe ser nuestro deleite. Veamos lo que dice el Salmo 119, al mismo versículo 92. Versículo 92. Dice, si tu ley no hubiera sido mi delicia, ya en mi aflicción hubiera yo perecido. El salmista está diciendo que su deleite es la palabra de Dios. Y no solamente eso, está diciendo que la ausencia de la palabra de Dios en su vida causaría en él estrago. Está diciendo que la ausencia de la palabra de Dios en su vida causaría muerte. Si tu ley no hubiera sido mi delicia, ya en mi aflicción hubiera yo padecido. Hermanos, es tiempo, o nuestro llamado, nuestra reflexión en el día de hoy, es que nosotros pongamos más atención a la Biblia y a su palabra. No nos conformemos con cumplir un requisito. ¿Cuál es a veces se vuelve un requisito? En la mañana tengo que leer la Biblia. Leí la Biblia y ya cumplí con el deber que yo tenía con Dios. El resto del día la paso con la cabeza doblada en mi teléfono, pero ya yo en la mañana yo leí mi Biblia. Pero no hay, ¿cuál es el deleite? ¿Cuál es el amor? ¿Cuál es la pasión que nosotros tenemos por su palabra? ¿Qué tanto nosotros deseamos cada rato venir a la Biblia para que ella pueda hacer su palabra? Miren, la Biblia no es tan atractiva, no es tan divertida como nuestro teléfono, como las redes sociales, como todas las cosas que nosotros abrimos. Tenemos que desarrollar nosotros un interés por la palabra de Dios. Tenemos que concentrarnos en este libro para que hasta que pueda Él comenzar a manar en nosotros su verdad y comencemos nosotros a encontrar deleite en su santa palabra. Si tu ley no hubiera sido mi delicia, ya en mi aflicción hubiera yo perecido. El Señor nos ayude, hermanos, a que su palabra sea nuestra delicia, al punto de que si no la tengamos, muramos de hambre. Dios le bendiga. Deuteronomio capítulo 8, verso 3. Y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocía. Tú ni tu padre la habían conocido, para hacerte saber que no solo del pan vivirá el hombre, mas todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Su palabra es alimento, su palabra es sustento, su palabra nos anima, su palabra nos da felicidad, nos da gozo, nos da satisfacción. En su palabra podemos descansar, en su palabra podemos tener asidero. Busca primero el reino de Dios y su perfecta justicia, y lo demás añadido será. Aleluya, aleluya. Debe causar gozo en ti en esta mañana.
mañana. Señor, tú eres quien vive, tú eres quien reina, Señor. Tú eres quien vive, Señor, por los siglos de los siglos. Tu palabra, Señor, es la que nos transforma. Tu palabra, Señor, es la que nos guía, Señor. Tu palabra es la que nos da vida y vida en abundancia. Aleluya, aleluya. No solo del pan el hombre vivirá,